Pues bienvenido a Cómicas Tour. Hoy estamos aquí para hablar sobre la revista Ensueños. Uy, con el croma, el verde no se va a ver. Joder, qué tiempos, ¿eh? Si estuviera por aquí Cobo, ¿tú qué crees que diría, eh? Cobo. Ah, Alfonso Cobo. Alfonso Cobo, el antiguo presentador de Cómicas Tour. Sí. Coño, ¿quién hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Y este? Oye, ¿cuánto tiempo llevas ahí metido? ¿No llevarás un...? Cabrón, 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses. No, de vez en cuando te tiraba algún cacahuete para que sobrevivieras. Ay, Dios mío. Qué mal lo he pasado, ¿eh? Bienvenido de nuevo. Sí, no, y encima, joder, es que mira, ya llevo hasta gafas. O sea, me estoy haciendo mayor. No sé si será una cuestión de... Hace ya un tiempo. Oye, pero qué gustazo estar, aunque sea de vez en cuando y de año en año, pues oye, es un gustazo poder encontrarse con viejos amigos y que precisamente una de las citas primordiales yo creo que sean las jornadas del cómic Villa de Vélez. Y precisamente venimos un poquito de eso, ¿no? Vamos a hablar un poquillo de la última... Yo creo que las jornadas del cómic Villa de Vélez tienen 25 años, pero es que en la última en la última década hay, digamos, un referente en la clausura de las jornadas, digamos, ya casi es un evento, es una forma parte de lo que es la vivencia de las jornadas, que es la revista Ensueños. Y gracias a eso tenemos aquí a este hombre, que es Josito. Yo no sé, te llamo Josito. Yo siempre te digo Josito. Está bien, sí. Y que, bueno, ha sido el promotor durante muchos años de esta revista. Y queríamos hablar un poquito de ella ahora, ¿no? Es el número 8. Sí, señor. 7 años, 8 revistas. 7 años, 8 revistas. Y este año ha sido un poquito especial, ¿no? Ha sido especial sobre todo por las circunstancias generales de las jornadas, ¿no? Debido a la pandemia que estamos viviendo con el COVID-19. Y bueno, hubo jornadas y por supuesto tiene que haber Ensueños. Entonces, bueno, llegamos ahí un poco más in extremis, pero llegamos y por supuesto que teníamos que estar ahí. Bueno, como todo el mundo sabe, las jornadas del cómic este año han sido un poco especiales, pero lo más importante, y eso hay que darle un mérito tanto a la revista Ensueños como a los propios organizadores de las jornadas, lo más importante es que han estado. Exacto, eso primordial. Si este año lo han conseguido hacer, yo creo que ya no hay nada que no se puede. Exacto. Me imagino que es muy difícil, bueno, ellos mismos lo contaban, confeccionar la lista de invitados, las bajas, el poder anunciarlos, la manera en que se desarrollaban las charlas con unos controles y tal. Y mira, ha ido todo muy bien, la gente que hemos estado dentro de lo que se ha podido, hemos estado muy bien. Y nada, no ha faltado tampoco el terraceo ni el espíritu de Avilés, que es el que se habla normalmente. Exactamente, que es una de las características más especiales y, como vuelvo a decir, yo creo que Ensueños también forma parte un poco ya de lo que es el panorama y el ritmo de las propias jornadas. Está, yo creo, indefectiblemente unida a la realización del evento, ¿no? Sí, realmente se creó como homenaje a Manuel Menéndez, como todos sabéis. Y que sigue... Perdona que te interrumpa, y sigue presente en esta revista como homenaje. Sí, en todas, por supuesto, y eso lo que queríamos es que fuese una manera de que Manuel siguiese estando en las jornadas en forma de revista esta vez. Al principio con sus trabajos y ahora pues continuando con ese pequeño homenaje que le hicimos. Yo quería preguntarte, bueno, este es el número 8, con lo cual ya son pues 8 números, 8 ejemplares. Sí, 8. Ni 7 ni 9. Ni 7 ni 9. Bueno, el 9 llegará. Sí, por supuesto. El 9 llegará. En ello estamos ya. Y quería preguntarte, bueno, ya directamente, ya podemos profundizar un poco más adelante de lo que son las jornadas, pero me gustaría saber, cuéntame un poco, ¿qué diferencias has notado respecto a este año? Porque en cuanto a la presentación, yo he visto voy a decir que este año, lo voy a explicar, tiene una sobrecubierta, aunque se ve un poco fantasmal. Desplégala si quieres. Vamos a ponerla, y es que aparte de la ilustración normal, obviamente, viene con una sobrecubierta que la podéis ver aquí. Bueno, ya la pondremos a retazos, igual la pongo en pospo. Sí, hay que ponla en pospo. Que precisamente me ha llamado mucho la atención
como que hay, aparte del número de páginas, que bueno, es más o menos similar al de otros años, yo creo que es superior, como parece que cada año... Este año tiene unas poquitas páginas menos, pero bueno, nos movemos siempre entre 112, 96 páginas, más o menos está ahí. Y bueno, dentro de la revista hay unos personajes habituales como Cole, Catoguar, el medieval de Jesús Romo, hay una serie de personajes habituales. Y después, bueno, hay con autores habituales, que son sus creadores, y después hay otra serie de gente que va entrando y saliendo. También muchos, bueno, les surgen trabajos profesionales, tienen que desatender otras cosas, como por ejemplo hacer ensueños para poder cumplir con ellos, y hombre, es perfectamente entendible y me alegro porque bueno. De hecho, yo creo que la función principal del sueño es precisamente que se vea el trabajo de la gente que, bueno, aquí hay varios consagrados, pero de la gente que igual quiere en un momento dado dar el salto a lo profesional, pues aquí se le ve o es una oportunidad, ¿no? Sí, es un poco el cliché de haz esto que te van a ver más, pero realmente yo creo que aquí funciona, porque si hay autores que se ha fijado gente que a raíz de esto, pues mira, se ha movido un poquitín más y bueno, no deja de ser un orgullo también que poder decir que hay gente que mira, se la ha visto en ensueños y ha llamado la atención. Claro, porque aquí esta revista la van a ver, en las jornadas se ven y son todo, aparte de gente que le gusta los cómics, pero hay editores, hay todo el mundo profesional de la editorial, están allí y lo van a ver. O sea que si tienen que fichar o ver algo, o quieren que te vea alguien que te pueda publicar, o sea, el ensueño es ideal, vamos. Sí, aparte de la gente que asiste a las jornadas, procuro también enviar la revista a autores que han participado en ensueños y que por lo que sea han dejado de participar, también reciben la revista. Alguna tienda como Nexus, por ejemplo, que Oscar es un asiduo a las jornadas, Nexus en Santander, pues le enviamos también la revista y oye, siempre llega gente directamente relacionada con el cómic y eso está guay, porque bueno, a fin de cuentas, o bien para su disfrute o bien para eso, para fijarte en un autor que te ha llamado más la atención y tal, pues está bien. Te voy a hablar un poquito, yo voy a ir por partes. Primero, y por partes es como pelar una cebolla. La primera parte de la cebolla siempre es la capa exterior. ¿Por qué una sobrecubierta? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sí, bueno, es muy buena explicación. No, sencillamente, bueno, la portada de este año, siempre hay algún trabajo que me llama más la atención y tal, y este año realmente lo que más me ha gustado ha sido la portada de Adri. Claro, Adrián Gutiérrez dice, pues sí. Lo voy a repetir, lo voy a poner en el propio cómic, le voy a poner también una sobrecubierta. Quería, bueno, al ser el 25 aniversario de las jornadas, quería que la portada le hiciera Adri. Sé que por la situación que pasamos y todo eso, pues le costó hacerla y le quedó muy bien, y realmente a mí es lo que más me gusta de la revista. Y mira, esta sobrecubierta no hace más que resaltar un poquito más su portada y su buen trabajo. Entonces, yo mira, de Adri puedo decir una cosa, que es de los autores, sobre todo jóvenes, que más me sorprendió, la cantidad de ganas que se le veía y pasión que se le veía en su trabajo. Y la sigue teniendo. Es uno de estos que tú lo ves, o cuando lo entrevisté, te dices, este tío va a llegar, ¿no? Porque se le ve que tiene muchas ganas y trabajo, y además el trabajo que ves que cómo ha evolucionado. Sí, va subiendo los escalones de 2 en 2, se puede decir. Y a medida que va metiéndole páginas, haciendo páginas y páginas, pues va puliendo esos defectillos que tiene y mejorando sus virtudes. O sea, yo creo que ahora está en un nivel muy bueno, perfectamente publicable por cualquier editorial y nada, está ahí asomando ya la patita. Sí, yo sin desmerecer ninguna de las otras portadas, porque tengo precisamente desde el año pasado, que digan García, la portada, o sea, y hay muchos autores que han colaborado, pero me parece una portada... te digo, con un acabado brillante. O sea, brillante no por el papel, sino brillante en el sentido de que me parece que está muy currado. Tal vez me chocó un poco que estaba pensada como para portada. Casi póster. Okay. Sí, casi póster, pero vamos, que es impresionante el trabajo de este chaval. O sea, el acabado es este roce entre cyberpunk, medio manga... metiendo tramas, o sea, se nota que ya... Sí, porque además él, este estilo manga y tal, siempre le ha gustado y tal, pero ahí lo veo como más todavía más... Está como muy afianzado, muy sólido. Ghost in the Shell o cosas así. Sí. Tú que preguntabas, mira, ahora puedes quitarle la sobrecubierta a la revista y colgarla. Sí. No hay problema. Oye, sigue quedando con portada. No está mal la idea. Un póster, claro. Hay que decir que, bueno, en este número han colaborado, como bien decía José, pues había, bueno, Alfonso Bueno, Alberto Cima de Villa,
Jesús Romo, un tal Lalo, que no sé quién será, pero debe ser peligroso. Se ha comprado tablet, lo publicó ayer. Ya soy digital, ponía. Por sí, pero se veía muy pixelado, muy mal. Y otra cosa, ya se la ha comprado, ahora ya que aprender a manejarla le va a llevar por lo menos 2 o 3 meses. O 4, sí. Pero bueno, seguro que lo acaba haciendo bien. Le echa horas, él por lo menos seguro que le echa horas. Y me ha llamado mucho la atención que como estos medios todos se mezclan, pues hay también la colaboración de Moses Ock y Cookie Post, que son precisamente, bueno, aparte de muchas cosas relacionadas con el tema audiovisual, son los encargados de un canal de YouTube que se dedica un poco, bueno, a hacer pequeños cortos, cortos de Batman y tal, que bueno, la mezcla ha estado bien, a mí me ha gustado. ¿Es la primera vez que colaboran o...? No, el año pasado con otro relato. Yo el año pasado, yo sabes que yo voy con es que el año pasado no... Sí, ya te voy a salir ahora de debajo de la mesa. Yo el año pasado estoy un poco... Y nada, cuéntame un poco cómo fue la colaboración, ¿no? Sí, bueno, Moses había colaborado en otros Ensueños como ilustrador y bueno, Rosy Cookie tenía ganas de, bueno, escribió un relato muy personal en Ensueños pasado y este también lo es en cierta manera y nada, el año pasado quedó muy chulo, de hecho lo editaron por su cuenta y lo pusieron a la venta, hicieron una presentación en Noveno Arte, en la tienda de Rocío. ¿Alguien lo grabó de esta mesa? Sí. Y lo colgó en su canal de YouTube, eso que podéis ver. Lo sacasteis vosotros también y nada, y decidieron colaborar en este número 8, de nuevo. La verdad que quedó muy chulo y mira, el año pasado cerré con ellos y este año también. Me gustó mucho su relato para cerrar la revista. Sí que he notado, porque hay que especificar que son historias cortas, de 3 o 4 páginas, a veces 4. Hay alguna más larga, la de Iván, por ejemplo, tiene 8, depende. La de Vicente Damián y Alfonso tiene 7, la de Santos. La de Iván, como si yo tengo debilidad por Iván García. Buah, es que Iván es una pasada. Se marca aquí un enemigo mío. En 8 hojas. Así, porque es que presenta precisamente lo que es su propio cómic, o sea, es un... Sí, siempre son como capítulos de su universo. Sí, es una cosa... Iván es que ha creado su propia tienda, o sea, es el ejemplo de autor que no necesita una editorial para poder vivir del cómic y de su trabajo, de su ilustración. Es el ejemplo perfecto, porque le mete un curro y si antes hablábamos de Adrián Gutiérrez, pues Iván García es otro ejemplo clarísimo de todo esto. Y bueno, siempre tiene ganas de sacar, bueno, estar atentos porque ahora va a sacar cositas, sí, pero siempre ha tenido ganas de continuar, aparte de con los relatos que saca de su universo del Capitán Eclipse, siempre quería dibujar cómic también, porque él al final, a fin de cuentas, es un dibujante de cómic, es lo que más le gusta. Y bueno, Ensueños sigue siendo un marco perfecto para que pueda meter anualmente una historia. A mí me gusta en especial bueno, para mí es uno de los consagrados ya, o sea, que decir, este hombre debería de estar ya, las editoriales deberían de estar tirándole la caña ya hace tiempo, y sobre todo el dominio que tiene del color, de las tramas, de todo, del dominio de la narración y todo, o sea, a mí me encanta, y el universo que tiene también Yo, bueno, en general, yo creo que en general, ya no solamente hablando de Iván, o sea, yo creo que el nivel que se está alcanzando gente, porque lo bonito de esto es que ves que hay gente que repite y puedes ver el trabajo de estas personas según pasa el tiempo, ¿no? Y el nivel que se está alcanzando, por ejemplo, Alberto Ciudadana de Villa de Compatuar, es ya estamos hablando de este chaval, ¿por qué no está haciendo otro tipo de cosas, no? Acaba de sacar ahora también su cómic propio con Apocalipsis, que es un universo de un juego de rol, creo. No quiero meterme mucho porque no estoy muy enterado de tal, pero creo que es un juego de rol, ya han sacado ahora un cómic sobre ello, que está genial. Y está muy bien, sí. Después, autores, yo tengo debilidad por Sergio Peña. Sergio Peña, guapísimo. Sí. Me parece un poco también al título de Alberto. Ahora ha entrado una chica recomendada por Juan Andrada Mírez que dibuja muy bien, Andrea Balkrault, quiero decirlo bien, no quiero equivocarme, que está muy bien. Después, bueno, gente que ya había colaborado que vuelven, como Miguel Rojo. Y después ya, bueno, gente que ya no son solo colaboradores, son amigos. Está Isma Canales, Jesús Romo, está Josué Manjón, bueno, Alfonso Bueno, por supuesto.
Mira, un chico de Alicante que se acercó este año a las jornadas, Vicente Damián, que es el dibujante de la historia de Alfonso de este año, que también me parece un nivel alucinante. Tiene una historia en la que intercambia dos estilos. Y con la de Conan. Sí. Ay, ese es uno de mis favoritos, ¿sabes? Es que está muy bien. Y además es una cosa muy sencilla, pero está muy bien, porque además es una hoja con un estilo y la otra hoja con Conan ahí y tal. Y ese me gustó, ¿no? Que es ese autor, el pobre, con 30 y tantos años, que se acaba suicidando, que es el autor de Conan, y cómo aprovecha eso para convertirlo en historia y tal. Es que la mezcla... Decían que creaba un poco de confusión, pero no, lo que tienes que hacer es leerte la historia y la entiendes perfectamente. Sí, yo lo entendí perfectamente, vamos, no se entiende, o sea, se entiende perfectamente, y además me gustó mucho, me parece una idea muy buena. Y es una historia que alguna vez se debería de llevar a otros sitios, sí, porque es Howard, que es del círculo de Lovecraft además, y a mí es uno de esos autores, ya te digo, con 30 y pocos años, que te suicides, y es el creador de Conan, Y nada, bueno, después es que hay gente, está Santos Zaballos con su personaje Poe, que era el que hacía con Manuel, y ahora hace con Cory, con César, que es un chico de Mieres, que le escribe las historias, Juan Luis Rincón. Bueno, el de Poe que dices tú también tiene un dibujo espectacular, que esto yo no sé si es rotulado, imagino, pero bueno, que parece casi como lápiz o no sé. Sí, está todo hecho en papel, o sea, es brutal, tiene un estilo clásico de las revistas Timo 1984. Sí, es que yo creo que... Este año estuvo Alfonso Usero en las Claro, jornadas, es que me parece que es una de las cosas más importantes que tenemos que reseñar un poquito de... Porque bueno, cuando empieza el primer año, el segundo... Ya hemos hablado alguna vez de esto. Cuando empieza el primer año, pues bueno, vamos a probar, vamos a ver qué se hace y tal. Pero es que estamos hablando del número 8. Ya estamos hablando de una cosa que... aparte del trabajo, y volvemos a repetir, y yo creo que lo hicimos en el vídeo de hace 2 años, por lo menos, que es un trabajo de la del 15 hacer esto, o sea, no hay que quitar méritos aquí a José lo que hace, porque vamos, o sea, es... Realmente son los autores, la verdad que la calidad de la revista... No te quites méritos, no te quites méritos. Solo los puntos. La maquetación... Pues ya es bastante, ya es bastante. La maquetación y todo esto siempre lleva trabajo también, o sea que... Sí, nada, pero bueno, la verdad que a medida que van pasando los años y vas haciendo la revista, pues siempre es un poquito más fácil. Me hizo gracia también la del plumero, de David Brana y Ángela Curro, esa crisis de los 40. David Braña, sí. A lo mejor no me hacía gracia a los 20, pero ahora le encontré sentido. Sí. Siempre colabora con David Buceta, y este año David Buceta no pudo, y colabora con esta otra chica que es nueva, Ángela Curro, que nunca había colaborado en el Ensueños, y la verdad que está muy guay, sí, es el mítico cuarentón que vuelve a las discotecas, que decide echarse una noche de fiesta y le pasa un poco de todo. Pero es cierto, lo siento decirlo, pero es cierto que todos los que somos cuarenteños... Bueno, unos más que otros, Tú calla que llegas. Yo tengo 43, pero tú ya... Yo ya voy un poquillo más. Ya te sales ya, yo voy un poquillo más allá, pero es cierto que todos hemos tenido esa sensación de bueno, voy a intentar hacer como lo hacía a los 20. Claro, te sale, pues no peor que eso, porque incluso yo creo que está dulcificado, o sea, lo hace como homenaje. Cada edad tiene su lado, bueno, dejémoslo ahí, no profundicemos. No profundicemos. Y bueno, hay más gente, es que no me quiero dejar a nadie. Está Elena Machado, que bueno, cometí aquí un error en el índice, porque realmente la historia y el dibujo es de ella. Incluye a Juanjo, que es otro chico que va a colaborar el año que viene con ella. Y Elena lo hace muy bien, cuentan 2 paginitas lo que significan para ella las jornadas, o sea, desde que llega hasta que se marcha, lo rápido que se le pasan y lo bien que se lo pasa aquí. Y está muy bien. Después hay una retratista, mi debilidad son los retratos, Rosa Traviesa, que su hermano también dibuja, dibuja coches de rally. ¿Ah, sí? Y tal, sí, que es muy curioso, y ella dibuja genial también, y nada. Es que hay tanta gente, Juan Alcudia, que colabora con Guerrera Martín este año, y con Pablo Astudillo, y después, bueno, estoy yo con Vidal, que también... Yo te quería dejar para el final, pero... No, lo digo porque quiero mencionar el dibujo de Vidal, que año tras año, no sé si lo vais notando vosotros, pero va evolucionando. Yo al principio lo veía un poco más flojito, y ahora parece que el tío se está poniendo las pilas, y dibuja muy bien. A mí me encanta ahora cómo lo hace,
Sí, tiene un estilo muy particular, ¿no? Es un estilo que dices tú. Sí, pero que no deja de mejorar año a año. Bueno, como todo, es echarle hojas. Sí, todo, claro, en el momento en que le echas hojas... Es un momento, una cosa que me gusta mucho cuando se repiten autores en sueños y tienes todos los números. Yo, lamentablemente, claro, no tengo toda mi biblioteca donde vivo ahora. Entonces, me cuesta un poco más refrescar. Antes era coger del estante y ibas mirando, ¿no? Pero sí que la gente que se ha mantenido un poco constante, sí que ves un cambio sustancial, no solamente una madurez, no te voy a decir ya de calidad, porque la calidad muchas veces es relativamente subjetiva, ¿no? Entonces, sí, va un poco por gustos. Va por gustos, exactamente. Entonces, sí que he encontrado que, bueno, hay gente que dices tú, madre mía, del primer número a este número, gente que haya colaborado todos los años, y recuerdo el Pato War, y el Pato War ahora mismo digo, esto no tiene que desmerecer en absoluto para una persona que quiera trabajar para Comics Disney o lo que sea, ¿no? O sea, la calidad y la evolución, yo creo que son los grandes incentivos, ¿no? que tiene ver la revista. Pues sí, la verdad que es una pasada ver eso, la evolución de los autores. Hay un montón de estilos para todos los gustos, como tú bien decías, quizás alguno no te guste tanto, otros te gusten un poco más, pero realmente si te paras a comparar desde los primeros a estos, es verdad que los autores, yo destacaba ahora Vidal, pero bueno, hay varios que... De los vaqueros está muy chulo. Oye, hay varios que continuará. Que eso me ha chocado, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? ¿Que para el año que viene va a haber claro. ¿Cuántos capítulos son? ¿O cómo eso es una estrategia comercial. Date cuenta que en Sueños continúa y que ya hay personajes habituales. Entonces algunos han decidido... El medieval realmente de Jesús Romo es una historia continuada completamente. Nunca empieza y nunca acaba. Bueno, sí, empieza, pero sigue contando un poco lo mismo. Yo creo que, a ver, estamos en un año especial, todo el mundo lo sabe, esto es una cosa rarísima, pero bueno, el ensueño se ha salido y las jornadas se han realizado cuando prácticamente se han evitado todas las concentraciones y festejos habituales en gran parte de España, más allá, incluso en Asturias también, o sea, el Metrópoli voló, o sea... un montón de eventos sociales y culturales. Mira, y el Celsius también salió, por ejemplo. El Metrópolis el Celsius ha salido y las jornadas del cómic. Y el Ensueños está aquí otra vez. Sí. Yo quiero que me cuentes un poquito el background. O sea, ¿qué diferencia? ¿Qué has notado? A ver, yo no los he vivido, pero aquí ya han pasado en España 3 meses de confinamiento, ¿no? ¿Quieres saber? Trapos sucios. Sí, yo voy a lo gordo, joder, a ver si no me cuentas mi gano. Bueno, un poco... Precisamente este año, que quizás los autores tenían más tiempo para dibujar, claro. Te han llamado casi cuando llega el plazo de entrega y te dicen, oye, ¿va a haber Ensueños? Y te llevaban a ti. Pues sí, joder, si ya tenías que haberlo entregado. Y tal. Pero no, la verdad que todo el mundo muy bien. Al final lo hemos cuadrado muy bien, las páginas y tal. De hecho, no sobra ninguna. Este año no hemos dejado, ya sabes, las que van en blanco para ti. El homenaje que te hacemos todos los años a tus páginas no realizadas. Pero... Me comprometo a pasar No, joder, se lo digo en público. No, se lo digo en público. No. Queda grabado, Alfonso. Te lo pongo todos los años, cada vez que vengas. Luego hablamos. Y nada, muy orgulloso de que este año haya salido también. Pero tú has notado... Claro, ¿tú has notado esa diferencia? ¿Has visto que la gente, por ejemplo, digo, pero cuando me mandas dibujar? Cuando antes tenías que a lo mejor decir, oye, entrega esto, que tienes que entregar, y ahora de repente dices... ¿No me llamas para que te...? O sea, ¿ha influido el COVID? Realmente no. Los mismos autores fueron preguntando, fueron entregando. Algunos ya tenían incluso entregadas ya las historias, porque algunos se madrugan y cumplen, algunos. Y después, bueno, hubo un poco de escuadre de páginas, porque bueno, al final... Pero bueno, pasan todos los números, yo creo que en todas las revistas de este tipo, que al final cuentas con unos trabajos... que llegan esos trabajos por otras páginas o al final no llegan unos, tienes que meter otros, nada, un poco lo de todos los años, pero al final se soluciona todo tiene solución. O sea, que no has visto, o sea, estar afectados por estas circunstancias. Yo creo que no, porque al final el dibujo es un... A ver, yo te lo decía por si...
claro, yo te lo decía por si me lo querías decir en sentido positivo. Es decir, mira, es que como tienen que estar en casa, tienen que dibujar. Yo recuerdo... No te creas que ha pasado eso. Pero bueno. Yo recuerdo que en las jornadas muchos autores, había dos tipos de autores, lo decía Ángel, ¿no? Que había el que había aprovechado el confinamiento para dibujar más, sí, y el que no había podido aprovechar nada pues porque no, o estaba bloqueado o tenía otras cosas que hacer por culpa del COVID, otro tipo de tareas. Entonces, bueno, habrá de todo, imagino. Pero bueno, la vida del artista, la vida del dibujante es una mesa en casa y como mucho una tablet. Y no necesita más, bueno, o sea, que están confinados de por vida. De hecho, igual el día que salen de casa es el día de las jornadas, o sea, que claro, salen como locos allí. Claro, el año pasado, no sé qué autor en una charla decía, yo es que realmente estoy ahí, en mi habitación, en mi tablero de dibujo, dibujando. 16 horas. Cuando realmente me doy cuenta de lo que estoy haciendo, la repercusión que tiene es cuando hay un evento como este, como las jornadas o como tal, me viene la gente a decirme y a hablarme de mi trabajo. Así están chiflados todos. No, bueno, yo... en una cena que estuve este año, de las pocas, porque tampoco yo tenía mucho para moverme, pero una de las cosas que me estaban comentando en una de las cenas fue, y que me hizo mucha gracia, es que verdaderamente la gente se había dado cuenta un poco ahora, con esto del confinamiento y tal, dice, entiendes muchas cosas, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, ¿por qué todos los dibujantes tienen gatos o perros o mascotas? No o sea así. Y es verdad, es que te activan. Porque claro, es que estás en... Precisamente el viernes adoptó a 2 gatinos. Es que si antes lo dices... Claro. Bueno, eso tenéis el cómic de Paco Roca, ¿no? El hombre de pijama, que por fin había conseguido poder trabajar en pijama, que era su ilusión. Sí. Que no es tan bonito como parece. Claro, hace gracia la primera semana, pero luego... El cómic va un poco de eso, ¿no? Bueno, y el confinamiento fue un poco eso, bien, vacaciones para todos. Y después cuando estás dos meses ahí estás hasta la... Pues, sí. Yo creo, realmente no paré de trabajar, yo no viví el confinamiento como otra gente y casi prefería estar confinado. Yo tenía un montón de cosas que hacer en casa, digo, dejarme en casa un rato. Yo estaba loco. Hay mucha gente que lo agradeció. Yo, por ejemplo, claro, como yo no he vivido el confinamiento. ¿Tan o sea, solo he vivido yo aquí, casi? Sí. Pues yo me volvía loco, y un poco más y me vuelvo loco y me metí por la ventana. Sí. Yo conozco a gente que tiene hijos y que trabaja jornada partida y que no ve prácticamente a los hijos porque llega de noche a casa y tal, y este confinamiento para ellos pues fue un reseteo. Sí, un reseteo, claro. Niños, el conocer Pues mira qué majo esta criatura. Yo lo he notado porque... Qué maja esta criatura que tengo aquí en casa, peluda. Sí, claro. no la conocía hasta ahora. No, pero sí es verdad que se puede aprovechar el tiempo perfectamente en casa, no es necesario salir. Yo lo noto Tenemos mucho. Muchas más cosas pendientes de las que creemos. Esto sin quitar el tema del trabajo artístico, a veces solitario y que va un poco unido, pero sí es cierto que en los últimos 4 meses, y yo estaba en otro país y tal, y las reglas eran diferentes, sí que he visto que un montón de amigos míos no me paraban de mandar vídeos de los críos o de los gatos haciendo gilipolleces en casa. Eso es aburrimiento. Esa era una cosa, pero todo el mundo de golpe empezó a mandar un par de cosas. Y mucha gente que no dibujaba Facebook, que tienes amigos de Facebook que son dibujantes o gente que hace guiones y tal, se volvían más creativos. Yo no sé si es creativo, como tú bien dices, aburrimiento, pero yo creo que la creatividad muchas veces sale el tiempo libre, ¿no? Es lo que tiene, que si tienes tiempo libre pues puedes ser más creativo, si no tienes tiempo libre... Pues yo creo que sería una ventaja para pues en el sueño seguro que... Sí, un confinamiento cada 2 años nos venía bien, ¿no? Sí, en vez de la película La Purga, vamos a matar una noche libre para matar a todo el mundo, pues vamos a hacer un mes todos en casa. A mí me faltó tiempo, ya te lo digo, me faltó tiempo porque, ya te digo, solo en lecturas pendientes, toda la biblioteca, los que coleccionamos cómics, sabemos que tenemos ahí siempre un background de... Vamos acumulando, vamos subiendo la pila. Sí, la pila. y nada, yo creo que eso, el cine, ahora las series, que nos aburren las series, tenemos 1000 cosas para entretenernos dentro de casa. Sí, porque más... Es quizás más difícil salir que quedarte en casa entretenido con todo lo que hay. Que además en Madrid igual tienen un confinamiento ahora el tiempo. Está la cosa muy chunga, pero bueno, salimos del tema. Que no nos salgamos del tema, que yo el lunes tengo un vuelo. Tú huyes de aquí ya. Cruzo los dedos. ¿El año que viene qué? Otro. El 9. El 9, claro. ¿Ya lo tienes apañado o cómo va la cosa? Pasamos del 5 y hay que llegar al 10. Sí, vamos a 9. Seguir, vamos a... ¿Ya tienes mirado algo? ¿Ya tienes mirado algo? Pues mira, realmente no te voy a engañar. No tenemos... Bueno, sí, hay una historia ahí que tal, pero realmente no he hablado todavía con ninguno de los autores y tal. De hecho, todavía no he hecho ni los envíos, porque este año ya te digo que la revista llegó un poco más in extremis.
Y me pondré ahora con los envíos y a raíz de los envíos pues hablaré un poco con cada uno, quien quiere participar de nuevo, tal. Realmente son ellos mismos los que dicen, porque al tratarse de un trabajo gratuito, tal, tampoco me gusta, oye, pedirles y tal. Pero bueno, muchos ya son amigos y tal, y hablando a lo largo del año surge la conversación, no hay realmente una llamada y digas, oye, vas a hacer algo y tal. Realmente los trabajos van saliendo, se van llenando las páginas y bueno, al final las vamos encajando ahí como... Bueno, vamos a decir, para tomar cuenta, para que si algún autor o quiera que su trabajo se enseñe aquí en el Ensueños, tus contactos, dime tus... Sí, en la misma revista, lo que pasa es que no está accesible porque la colgaremos digitalmente seguramente en el Facebook de Ensueños. Tenemos ahí las referencias, pero si no, buscando José Inclán en Facebook, en Instagram, pueden enviarme un mensaje, ponerse en contacto conmigo, o mismamente buscando Revista Ensueños y dejando un mensaje, pues sin problema. Hay que decirlo, mira, eso es una cosa fácil de recordar, en contacto es Revista Ensueños, Ensuenos. Sí, porque la ñ no nos dejaron. No pasa nada. Revista ensuenos@hotmail.com. Sí, o sea, es fácil de recordar. De la revista, pero si no, y ahí cualquier persona, porque cada año, hay que decir, cada año hay nuevas incorporaciones. Sí. Y cada año hay gente que, bueno, se interesa un poquito más y dice, ¿dónde podría hacer yo, por ejemplo, algo que se pudiese ver? Yo tengo un interés y quiero promover un poquillo lo que... Un interés que normalmente no hay, tal, pues ya sabes, en contacto con José, que para mí es que lo quiero, porque es que todos los años, no sé desde cuándo te conozco, pero vamos, imagínate. 15 o... Imagínate y tal, y ha sido siempre de las jornadas, salió para las jornadas, pero es que yo creo que ya tiene una identidad propia, que es lo más importante, que se llega a una identidad propia, que para mí la revista lo tiene, y que la gente que colabora y trabaja en ella, pues se nota un buen hacer, y ya no es el buen hacer, es que ya es parte de una historia. Ya no solamente te lees la historia o las historias que hacen los chavales, sino que muchas veces, a mí me pasó ayer que tuve que leer 2 números que tenía atrasados para hablar hoy contigo y dije, madre mía, cómo dibujaba este chaval o cómo guionizaba este, y ahora lo veo y dices, madre mía, es que estoy viviendo la propia vida, la propia evolución de esta gente que bueno, se han convertido en verdaderos artistas. Pide ya, que te cuesta despedir siempre 3 horas. Sí, a mí me cuesta mucho, es que sí, a ver... Sí que estamos cómodos aquí, Panchos, pero... Claro, pero es que la gente vengo 15 minutos al año, pues joder, que déjame explayarme. Pues nada, José, muchas gracias por tenerte, muchas gracias por venir. ¿Hacemos así o cómo va la cosa? Señor. Gracias a vosotros. A mí me gusta el saludo japonés. El de que ahora la OMS lo va a recomendar. A mí donde esté un buen abrazo que se quite todo. Ya, exacto, pero bueno, ¿cuántos daremos cuando se pueda? Pero los daremos de verdad. Bueno, pues muchas gracias, José. Aquí queda la revista Ensueños número 8, año 2020, para las 25 edición de las jornadas del cómic Villa de Avilés. Ejemplar gratuito. Y bueno, que ya colaboró también el Ayuntamiento de Avilés, hay que decirlo. Sí, es el que nos paga la imprenta y sin ellos no sería posible. O sea que hay que dar gracias al Ayuntamiento de Avilés también por ello. Y bueno, recomendable, que por cierto, que esto siga igual que tiene que seguir todo en Asturias, sobre todo en cuanto al cómic, ¿de acuerdo? O sea, por supuesto. Muchas gracias, José, gracias por traernos esto otra vez. Venga, un saludo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.